Hay suficiente evidencia en los últimos tiempos que señala que los ejercicios de investigación de mercados basados en encuestas han sido un total fracaso. ¿Sabemos por qué sucede esto? ¿Sabemos qué hay detrás realmente de las encuestas? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Hemos venido sosteniendo en este programa que la investigación de mercados, si bien es cierto, contribuye a la formación de criterios para la toma de decisiones en marketing. Los continuos fracasos o decepciones que han producido estas investigaciones han llevado a pensar que la investigación de mercado realmente es inútil. Pero la mayor parte de estas investigaciones han estado basadas en las encuestas. Hoy voy a tratar de plantearles en este programa qué es lo que pasa detrás de las encuestas. Digamos, más allá de que a uno le gusten o no los números que producen las encuestas, las evidencias son contundentes e innegables. Sobre todo las encuestas que se vienen aplicando en los eventos electorales. Colombia y América Latina y Estados Unidos está plagado de ejemplos de cómo las encuestas nunca, en los últimos tiempos, han logrado pronosticar los resultados de las elecciones. La pasada contienda electoral en Estados Unidos, por ejemplo, las encuestas mostraron que la señora Hillary Clinton iba a ser la presidenta del país. Y terminó siendo el señor Donald Trump el presidente. En el caso colombiano, hace unos cuantos años se hizo una investigación para determinar si la gente estaría de acuerdo o no con el proceso de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos firmó con, o iba a firmar con la organización FARC. Y las encuestas dijeron que iba a haber un triunfo arrasador del sí sobre el no. Y sin embargo, los resultados fueron, como mucha gente lo sabe, contrarios. Si bien es cierto, la diferencia del no sobre el sí no fue tan significativa, finalmente el no triunfó. En el caso colombiano hay muchos ejemplos de las pasadas elecciones, 15, 20 años, y siempre ha habido un total fracaso. Y eso se debe en parte, a mi juicio, en lo siguiente. Hay un elemento detrás profundo que tiene que ver con la concepción que hay detrás de las encuestas. En primer lugar, los investigadores cuantitativos que recurren a las encuestas parten de la idea de que las personas que responden las preguntas siempre están diciendo la verdad. Primer supuesto. Segundo supuesto es que van a ser coherentes entre lo que dicen que van a hacer y lo que hacen.
tercer supuesto es que siempre esos encuestados son personas que no tienen temor a expresar sus inclinaciones políticas e incluso ideológicas. Y podría decirles hoy que en los tres casos esos son meramente supuestos. Y en consecuencia la diferencia entre lo que la gente dice que va a hacer y lo que hace es enorme. Y detrás de eso hay un elemento esencial que quiero plantearles. Es que cuando hay una especie de tendencia a favorecer cierta opción política, las personas tienden a responder en función de esa tendencia y no realmente de lo que piensan. Algo así como que no quiero quedar mal, no quiero que me vean mal porque estoy en contra de la tendencia, y entonces cuando me preguntan yo simplemente digo que voy a votar en favor de la tendencia. Pero el día de las elecciones yo cambio mi actitud, porque realmente esa no es mi convicción. Y eso conlleva a estas dificultades tan grandes entre lo pronosticado y los resultados obtenidos. Por otro lado, hay algo que a veces perdemos de vista, es que los seres humanos nos comunicamos de una forma verbal y de una forma no verbal. La comunicación que nosotros desarrollamos, solo, de acuerdo con las investigaciones de Mehrabian, un investigador, demuestra que solo el 7% de la comunicación humana es comunicación verbal. Y la encuesta registra solo la comunicación verbal. Es el 93% de la comunicación no verbal, lo hemos dicho en este programa, cuando hablamos de investigación cualitativa. Y entonces cuando usted responde solo con el 7% de la comunicación, la pregunta ¿es eso lo que usted realmente está queriendo comunicar? ¿O usted mejor oculta ciertas cosas, incluso de manera consciente? A veces, de hecho, hay momentos en los que la gente responde de manera consciente, pero en el momento en que va a votar, algo sucede y simplemente termina cambiando su voto. De hecho, hay elementos de corrupción detrás que no siempre se mencionan y no siempre se tienen en cuenta. Y esos elementos de corrupción tienen que ver con lo que algunos políticos pagan, lo mencioné cuando hablé del marketing electoral, que supera por mucho toda la técnica del marketing electoral propiamente dicho. Entonces, esa parte de ese comportamiento humano, comunicación humana que no se registra en las encuestas, es finalmente la que va determinando el comportamiento y sobre todo lo que la gente piensa. Porque a través de las miradas, a través de los gestos, a través de esa comunicación no verbal, del tono de la voz, etcétera, etcétera, usted está comunicando, pero eso no es registrado en las encuestas. Y al no ser registrado en las encuestas, pues simplemente no se pueden tener en cuenta. También es importante decir que las encuestas solo son respuestas que los encuestados dan a las ofertas de respuesta que le dan los investigadores. Es decir, el encuestado no tiene la libertad de escoger respuestas que a él se le ocurran, sino solo tiene la opción de escoger las respuestas que se le ofrecen. En consecuencia, el investigador conoce de alguna manera las respuestas, solo que no sabe a criterio del encuestado cómo registran sus opciones. Y en ese sentido hay un sesgo claro e innegable hacia dónde deben ir las respuestas. Y obviamente que no siempre en ese catálogo de respuestas están las posibles alternativas que una persona puede tener cuando quiere responder frente a un cuestionario. Por otro lado, las personas tenemos la tendencia
de alguna manera de responder, por lo menos en América Latina, tenemos esa tendencia a no ser serios, no ser rigurosos, transparentes suficientemente. Digamos que respondemos como por no dejar, con prisa. De hecho, cuando se hacen telefónicamente uno ni sabe con quién está hablando y uno responde de manera mecánica, sin siquiera fijarse. No hay tanta trascendencia que se le dé a la encuesta, estoy hablando de Latinoamérica. Y por eso suceden ese tipo de cosas. Ahora, por otro lado, hay un elemento también de carácter exclusivamente estadístico y técnico de las encuestas que yo sé que entre mis colegas estadísticos genera un debate inmenso. Es que tanto la investigación hecha en 4 o 5 ciudades del país, que reúne, por cierto, una parte representativa en cierta medida de la población, representa realmente a la población. En el caso colombiano se hacen en 5 ciudades, la capital, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, y a veces se hacen en Bucaramanga, se hacen más o menos un promedio de 1.200 encuestas, 400 en la capital y 200 en cada una de las ciudades, pero el resto de poblaciones intermedias incluso del país no son registradas. Y alguien dirá, sí, pero es que ahí vive la mayor parte de la población. Por supuesto, ahí vive más o menos de los 50 millones, viven 15 millones. 15 millones son igual a 50 millones, aunque evidentemente solo hay que tener en cuenta en este caso los que tienen derecho a votar. Pero ¿eso realmente es representativo, estadísticamente hablando? Algunos investigadores han demostrado que no es suficiente. Pero, a pesar de subir el número de encuestados, yo particularmente conozco empresas de investigación de mercados que han subido la muestra, que ustedes saben debe ser representativa cuanti y cualitativamente. Se han llegado a hacer casi 3.000 encuestas y sin embargo, otra vez, los pronósticos son un completo fracaso, una decepción. Puedo decirles hoy, con total convicción, que no es un tema asociado realmente a la deshonestidad o falta de ética de las agencias de investigación de mercados, por lo menos algunas que yo conozco. Es posible que otras sí lo hagan de manera amañada, pero el tema no va por ahí. El tema va por el método, porque el método permite que eso suceda. De hecho, es tan riguroso que yo no puedo cambiar una respuesta que me dé una persona, aunque vea que sea diferente. Voy a dar un ejemplo simple. Si yo le pregunto a alguien que fuma y me dice que no, si yo después detecto que él está fumando, yo no puedo cambiar la respuesta, porque el método me exige que yo tengo que registrar lo que la persona me dice. Y eso ya es una dificultad. La pregunta que uno se hace es, ¿y entonces por qué la siguen utilizando cuando los últimos 20, 30 años han sido una total decepción? Yo tengo un argumento para darles. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Las encuestas permiten ir moldeando la opinión pública. Permiten ir como estableciendo los senderos que la opinión pública sigue. Resulta que como cultura no queremos perder. Queremos siempre estar en el vehículo del triunfo y nunca en el de la derrota. Entonces, cuando usted conoce quién va ganando las elecciones, o por lo menos quién en el futuro va a ganar las elecciones, cuál es el candidato favorito, usted tiende a hacerse de ese lado. Porque si el candidato de sus preferencias no tiene posibilidad de ganar, lo más seguro es que usted diga, yo no voy a perder mi voto.
Mi voto no será inútil, mi voto será por alguien que va a ganar. Por esa razón uno se pregunta, ¿por qué en las elecciones han ganado una serie de personas, sobre todo en las presidencias de las repúblicas, pero los países siguen con miles de problemas? Uno se preguntaría, ¿han ganado los mejores o han ganado los más conocidos, promovidos por los medios de comunicación a través de los resultados de unas encuestas? Quiérase o no, las encuestas tienen muchísimas incertidumbres, y no solo las electorales. Yo personalmente conozco casos de encuestas empresariales cuyos resultados han dicho, por ejemplo, que el producto que se va a lanzar va a ser un fracaso, y sin embargo cuando lo lanzan no es un fracaso. Les doy el ejemplo del Walkman, este producto de la Sony que el señor Akio Morita promovió, y ustedes saben el impacto que tuvo, tanto que cambió las costumbres y los hábitos de muchos ciudadanos en el mundo para escuchar música, y las encuestas le dijeron que por ahí no era, que eso iba a ser un fracaso. El caso de Red Bull es muy similar, y hay muchos ejemplos, incluso ejemplos de investigaciones que han dicho que serán un fracaso los productos, los lanzan y son un éxito, y la situación contraria. Investigaciones que han dicho que los productos serán un éxito y han sido un fracaso. Entonces, la conclusión sencilla, aunque difícil de asimilar, es que las encuestas no son el mejor método para proyectar el comportamiento futuro de una persona. Sobre todo porque la encuesta es una foto que hoy tomo, con la que pretendo proyectar el comportamiento futuro. De hecho, hay un investigador estadounidense que con una serie de variables ha logrado proyectar el comportamiento futuro de los electores estadounidenses, y ese método no tiene que ver con las encuestas, tiene que ver con una serie de indicadores gubernamentales y de política económica y de política social y de reacción de las personas, sobre todo cuando estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de candidatos que siendo presidentes quieren reelegirse. ¿Tendríamos entonces que dejar a un lado las encuestas? Yo no podría afirmar que habría que dejarlas de lado, porque alrededor de ellas se han desarrollado una serie de herramientas estadísticas y unos refinamientos impresionantemente poderosos. Hay software de una capacidad predictiva impresionante, pero parten de una premisa que es la que estamos cuestionando, que las personas que están respondiendo, primero, están respondiendo con la verdad, o segundo, van a ser coherentes entre lo que están respondiendo y lo que hacen en el futuro. Sobre todo cuando se tocan temas que son muy espinosos, o sea, temas que no es fácil que la gente acepte su responsabilidad o su comportamiento futuro. Si a usted le preguntan que si prefiere la paz o la guerra, pues lo más seguro es que usted responda que la paz. O si a usted le preguntan que si es corrupto, usted lo más seguro es que diga que no. O si usted es infiel, o si usted es violento, lo más seguro es que diga que no. Cuando usted se va a la caseta electoral a depositar el voto, empiezan una serie de elementos que inciden en su decisión. En Colombia tenemos una serie de expresiones bastante populares,
se dice TLC, teja, ladrillo y cemento, con los cuales las personas van y votan por aquel candidato que les dio dinero. Y entonces la proyección se pierde. Ahora, alguien dirá, pero es que eso no es culpa de la agencia de investigación. Pues por supuesto que no. Es responsabilidad del método, no del proceso mismo. Es el método que obliga, desde su fundamentación epistemológica y científica, a que su rigurosidad se base en una muestra que representa una población y se basa en las respuestas que las personas, telefónica o presencial o por correo electrónico, la gente le responde. Pero la pregunta que hay que seguirse haciendo es: ¿hasta cuándo seguiremos utilizando el mismo método cuando cada vez se demuestra que no es preciso? La pregunta para cerrar es: ¿habrá intereses de carácter político o de carácter científico para reiterar lo que el investigador ya sabe, o algunos intereses de clase social para mantener un status quo y en consecuencia sigamos de alguna manera manipulando la opinión pública a través de las cifras que producen las encuestas? Porque si no, me gustaría que alguien nos contara cuáles son las razones por las cuales en los últimos años, en las últimas elecciones, en muchos casos empresariales, las encuestas no apuntan al comportamiento futuro de las personas. Espero con este tema haber dado un paso más en la comprensión de la concepción y la implementación del marketing en términos reales y pragmáticos. Les agradezco que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.